En el siglo XVIII antes de Cristo hubo un rey amorreo llamado Hammurabi. Hammurabi quería tener a sus súbditos en paz, que no hubiese violencia en su reino, que no matase nadie a nadie. Y escribió un código conocido como el Código de Hammurabi, el más famoso de todos los documentos legales paganos de la antigüedad. Eso hizo que personas se controlasen su temperamento y que no hubiese por lo menos tanta violencia y muertes en el reino amorreo de Hammurabi. Aquello fue una gran ayuda para la sociedad. Todos tenían en mente lo que podía ocurrirles si quebrantaban el código de Hammurabi. Si practicaban la violencia, asesinaban a alguna otra persona, pues eran severamente castigados. El hombre evidentemente necesita tener normas, tener leyes que controlen sus acciones. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en el capítulo 3 de la epístola de San Pablo a Tito, los versículos del 1 al 7. Tito estaba en la isla de Creta como delegado apostólico enviado por el apóstol para dirigir el trabajo de la iglesia, la organización de la iglesia en la isla de Creta. Aquella era una tarea difícil y evidentemente Pablo escogió a Tito precisamente porque era un hombre capaz de realizar la tarea de organizar, de dirigir, de gobernar la iglesia en aquella isla mediterránea. En el capítulo 3, el apóstol escribe a Tito lo siguiente: recuérdales, esto es a los creyentes y particularmente aquellos que tenían responsabilidad para enseñar, para pastorear, quizá eran ancianos o diáconos o simplemente miembros de la congregación. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El cristiano, tú y yo como cristianos, tenemos la responsabilidad de sujetarnos a las leyes del país en el que vivimos. Y no hay disculpas, no hay excusas. Quizá las leyes no nos gusten, pero estamos obligados a obedecer a los gobernantes y a las autoridades. La única excepción es que el gobierno quiera obligarnos a maldecir a Dios, a desobedecer a Dios,
tal como ocurrió con aquellos 3 jóvenes babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor quería obligarlos a que adorasen su imagen, a que se arrodillasen delante de su imagen. Y aquellos 3 jóvenes dijeron al rey: conocemos tu orden, conocemos tu ley, sabemos cuál es el precio que hay que pagar, pero no estamos dispuestos a obedecer dicha ley. No nos arrodillamos delante de ninguna estatua, de ninguna imagen, no deshonramos a nuestro Dios. En el versículo 2, Pablo le dice a Tito que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, peleones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Pablo añade: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida pasada, dice Pablo, de él mismo y probablemente de los que le acompañaban, y muy probablemente eso refleja también tu vida y mi vida. Hubo un tiempo cuando éramos insensatos y rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero la gracia de Dios ha hecho una obra magnífica en nuestras vidas. Pablo añade, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad, es decir, el amor, la gracia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, esa obra especial que realiza el Espíritu Santo, y por la renovación, dice en nuestra Biblia, en el Espíritu Santo, quizá mejor sería, y por la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la que hace esa obra de regeneración, ese milagro de la regeneración. Y Pablo añade en los versículos 6 y 7, el cual Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, sobre la base de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando pusimos nuestra fe en Él como Salvador de nuestras vidas, dice Pablo, derramó Dios en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuán magnífica es la obra que Dios ha realizado en ti y en mí, querido hermano, querida hermana. Alcemos nuestros ojos al cielo y démosle gracias a nuestro Dios y Señor, a Jesucristo nuestro Salvador,
al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el formidable milagro que ha realizado en nuestras vidas, salvándonos, llenándonos, guiándonos, dirigiéndonos e inscribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén.